¿Qué son los lenguajes de programación y cuáles son los más comunes? Para hablarle a una computadora es necesario utilizar un lenguaje en particular. Este lenguaje se denomina binario, porque solo tiene dos estados, sí y no, o prendido y apagado, más conocido como 0 y 1. El binario es muy difícil de leer y escribir para los seres humanos, por eso existen los lenguajes intermedios. Lenguajes de programación accesibles para los humanos, pero con una estructura determinada y reglas para que la computadora pueda traducirla a binario. Los lenguajes pueden ser naturales o artificiales. Los lenguajes naturales son propios de los seres humanos y son el vehículo de comunicación en una determinada cultura. El lenguaje artificial en programación tiene una serie de caracteres, signos y símbolos que evitan las ambigüedades del lenguaje ordinario. Cada símbolo corresponde a una función en la estructura de cada tipo de sistema de programación. Los lenguajes artificiales necesitan una construcción establecida. Para utilizarlos y desarrollarlos, se necesita aprenderlo. Un ejemplo son los lenguajes estadísticos, como C++, Python o Java. El lenguaje de programación es un lenguaje artificial creado para que la computadora realice funciones específicas. Estos lenguajes tienen símbolos de sistema que están relacionados con funciones específicas, reglas de gramática y posiciones específicas para relacionarlas con sentencias y órdenes, una semántica que indica la acción que debe realizarse. Dentro de los lenguajes de programación existen los lenguajes textuales y visuales. Los textuales solo utilizan texto y símbolos de sistema, permiten operaciones más complejas y son usadas para programación avanzada y profesional. Los visuales suelen utilizar bloques gráficos encastrables, que son instrucciones prediseñadas para construir un programa. Se utilizan generalmente para procesos educativos y de aprendizaje de niños y jóvenes en etapa escolar. Simplifican mucho el aprendizaje de los procesos de programación. Los lenguajes de programación visual han ganado popularidad porque facilitan el aprendizaje y ponen la programación al alcance de profesionales no programadores como diseñadores, artistas y emprendedores. Permiten obtener los conocimientos para crear una aplicación con un entorno visual amigable. Tienden a facilitar la tarea de los usuarios programadores. Son fáciles de leer, entender, aprender y recordar. Evitan los errores de sintaxis, ya que requieren muy poca escritura. Como vemos, son varios los lenguajes de programación. Cada usuario puede elegir el adecuado para su proyecto. ¿Y vos? ¿Cuál vas a elegir? Ok, antes de pasar al otro video que vamos a ver el día de hoy, vamos a explicar algunos puntos. Primero, sobre el lenguaje de programación. Como usted se pudo dar cuenta y pudo observar en el video, las computadoras no tienen esa capacidad de poder interpretar imágenes, audios, ni texto como lo hacemos nosotros los seres humanos. Ellos no pueden interpretar nada de eso porque al final son máquinas. Entonces, las computadoras lo único que pueden interpretar son el código binario o el sistema binario. Es decir, un sistema compuesto de ceros y unos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa acá y cómo es que la computadora entiende lo que nosotros requerimos de ella? Bueno, para que nosotros hablemos con la computadora o le queramos transmitir a esta la información que queramos, hay de por medio un lenguaje. Ese lenguaje es el que funciona como si fuera una especie de traductor, es decir, toma la información que nosotros le estamos brindando y este lenguaje la traduce a código binario para que la computadora lo pueda entender. Y de esa forma la computadora dará una respuesta a lo que nosotros estamos solicitando. Es decir, por ejemplo, un ejemplo en su teclado. Hágase de cuenta que usted viene y presiona la tecla Y, ¿sí? Usted como ser humano obviamente entiende de que la tecla que está presionando es la tecla Y. Sin embargo, al momento que usted presiona la tecla, lo que hace la computadora, en ese caso el teclado, manda un pulso electromagnético que llega directamente a la computadora. Ese pulso contiene solamente ceros y unos. Mientras usted está presionando la tecla Y, la computadora entiende que usted está presionando o le está enviando por medio de ese teclazo o esa presión un paquete de 8 bits. ¿Qué es un paquete de 8 bits?
El bit básicamente es un 0 o es un 1. Y el conjunto de 8 bits, es decir, el conjunto de 8 ceros u 8 unos, o la combinación de estos, se traduce como la tecla Y, dependiendo realmente cuál sería la cantidad, pues en este caso el orden de los ceros y unos como estos vayan. Entonces, no me voy a enfocar bastante en esto porque no estamos viendo medidas de conversión. Lo único que quiero que ustedes entiendan es que la computadora entiende el sistema binario, ceros y unos, y nosotros obviamente nuestro lenguaje natural. Sin embargo, de por medio, cuando interactuamos con la computadora, hay un lenguaje que permite la traducción de nuestro lenguaje natural hacia el código binario para que la computadora lo pueda entender. Ahora bien, asimismo, también usted pudo observar que indican de que hay dos tipos de programación o tipos de lenguaje. El lenguaje textual, ¿sí? Y el lenguaje visual. Ahora bien, ¿cuál es la que nosotros vamos a utilizar? Primero, nosotros vamos a estar trabajando con el lenguaje textual, que es el que básicamente nos va a ayudar a entrar a lo que sería conocer la base de la programación, sobre todo la base de la programación secuencial o estructurada, ¿sí? A partir de ello, ya cuando hayamos dominado esta programación o al menos los conceptos básicos, vamos a pasar a ver la programación visual, que eso pues primero Dios, cuando ustedes estén en sexto, la van a estar viendo. A finales de quinto y todo lo que es sexto diversificado. Entonces es así como yo tengo dividido estas etapas de programación hacia ustedes. Primero textual, porque es importante conocer los conceptos básicos, y luego la visual. Estamos empezando, si lo quiere ver de esa forma, vamos a empezar nosotros de lo difícil hacia lo fácil. Es cierto, muchos toman de lo fácil a lo difícil. Sin embargo, en esta situación se le da una vuelta al asunto porque si usted logra entender lo difícil en primera instancia, lo fácil se le va a hacer mucho más fácil de manejar. No sé si me explico yo en esta analogía que estoy haciendo. Bueno, ya que tenemos más o menos entendido qué es un lenguaje de programación, vamos a pasar a ver otro video donde vamos a ver las generaciones de los lenguajes de programación y luego pues vamos a hacer un pequeño punto de observación luego de este video. Permítanme un momentito y ahorita les comparto el video. Por cierto, ya pueden apagar sus cámaras, no hay ningún problema. Con el tiempo las computadoras han ido evolucionando y los lenguajes de programación han ido mejorando para brindar una mayor facilidad a las personas de crear sus propias Antes de continuar, por favor, si alguien no escucha, me avisa, por favor, para arreglar acá el sonido. aplicaciones y programas y mejorar el rendimiento de las computadoras. Los lenguajes de programación son clasificados en su mayoría en dos categorías. Al principio, estos eran muy difíciles de entender, pues eran desarrollados para que las máquinas los entendieran directamente. Eran muy abstractos y se encargaban de enviar señales al hardware para hacer los procesos. Estos lenguajes son conocidos como lenguajes de bajo nivel. Con el paso del tiempo, se han hecho mucho más amigables gracias a la invención de los compiladores que se encargan de traducir el código para que sea comprendido por la máquina. Los lenguajes son hoy en día más comprensibles para los humanos, mucho menos abstractos y muy sencillos de aprender. A estos lenguajes se les conoce como lenguajes de alto nivel. Algunos lenguajes se derivan de otros. Veamos un pequeño resumen de la historia de los lenguajes de programación. En 1843, Ada Lovelace escribe un algoritmo para una máquina calculadora mecánica. Entre 1959 y 1957 son creados Fortran Libs y COBOL, usados por la NASA y las tarjetas de crédito. En 1970 nace Pascal, es ideado para enseñar programación. Más adelante sería usado para el Apple Lisa y Skype. En 1972 se crea C. Muchos de los lenguajes de la actualidad se derivan de él. Es utilizado para programar Unix.
En 1983 es creado C++, utilizado para el desarrollo de aplicaciones comerciales, interacción cliente-servidor, videojuegos y software. Fue utilizado para programar Google Chrome, Mozilla Firefox y Adobe. Ese mismo año nace Objective-C, utilizado para la programación de aplicaciones para los sistemas operativos de Apple. En 1987 se crea Perl, principalmente utilizado para la creación de gráficos por computadora, implementado para programar Amazon. En 1991 es creado Python, uno de los lenguajes de alto nivel más populares, utilizado principalmente para programar aplicaciones web. Google, Yahoo y Spotify están programados en Python. En 1993 aparece Ruby, utilizado por Twitter, Hulu y Groupon. Es otro de los lenguajes de alto nivel más utilizados para el desarrollo de aplicaciones web. 1995 es un año fantástico para los lenguajes de programación. Nacen Java, PHP y JavaScript. Java es utilizado por el sistema operativo de dispositivos móviles Android. PHP es utilizado para programar aplicaciones web como Facebook, Wikipedia y WordPress. Y JavaScript es utilizado por los principales navegadores. Además, se usó para programar Photoshop y Gmail. Si el video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. Muy bien, vamos a pasar entonces a dar un pequeño punto de observación de lo que acabamos de ver hace un momentito. Ok, si en el video anterior habíamos visto nosotros qué es en sí el lenguaje de programación, qué es un lenguaje de programación, aquí nos estamos dando cuenta de la importancia que estos tiene. Y es que hay que empezar a ver algo muy importante. Todo programa que usted conoce hoy en día y que usted maneja en su computadora, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, páginas web, aplicaciones para celular, todas esas aplicaciones, programas que usted conoce y maneja, tanto en celular, computadora, incluso en tablets, todos esos programas fueron creados, ¿sí? Debido a estos software de programación. Entonces, de ahí la importancia que uno tiene al usar estos software. Y es algo muy importante que también quiero que usted tenga ahí claro y en cuenta. Y es que un programador no utiliza el software para que éste haga prácticamente todo lo que uno quiere, no. Un programador utiliza solamente el software de programación como una herramienta que le permita construir sus ideas. Es decir, esos lenguajes de programación que usted vio como Java, Python, Ruby, etcétera, ellos no van a hacer absolutamente nada, es decir, no se van a mover si usted no coloca en orden sus ideas, porque al final esos programas le van a ayudar a usted a poder llegar a crear su idea, pero en ningún momento le van a guiar a usted cómo hacer en este caso, concretar sus ideas en algo más específico, si usted no los orienta bien. Hágase de cuenta que es algo similar a esto, es como si fuera un carro que usted tiene ahí a su disposición, que se puede mover a cualquier parte, pero el carro no se va a mover si usted no lo guía, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta eso. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos software que son aplicaciones? Por ejemplo, páginas web, programas de oficina y todo ello. Esos programas tienen la posibilidad de guiarlo a usted hacia ciertos objetivos o hacer ciertas tareas. Es decir, usted solamente le da una especie de empujoncito al carro y ellos se van solitos. Sin embargo, en los software de programación no es así. Este no se va a mover si usted no lo mueve. Entonces, tener en cuenta ahí la diferencia entre uno y otro, porque muchas veces uno tiende a confundir la computación con la programación y a partir de ese punto se le hace bastante tedioso a uno el aprender programación, porque en aprender programación nos exige a nosotros tener que pensar, analizar los problemas para poderlos resolver. Y es ahí donde muchos alumnos caen, en el sentido de que como no están acostumbrados tanto a analizar problemas y a resolverlos, prácticamente se desaniman, se empiezan a, como quien dice, a disgustar con la clase por el tipo de clase que es, y ahí pues básicamente se desinflan bastantes porque piensan o cometen el error de creer de que la programación es igual que la computación y eso no es así. Entonces, les digo esto, les comento esto para que de una buena vez vayamos teniendo en cuenta a qué es lo que nosotros nos vamos a adentrar, qué es lo que nosotros vamos a ver durante todo este año.
Ahora bien, es cierto, puede ser que posiblemente usted en tercero básico, en el último año posiblemente le hayan enseñado a usted programación o al menos conceptos básicos, que por lo general se suele enseñar eso, al menos en básicos, pero solamente es una introducción. Acá conmigo, en estos 3 años que ustedes van a tener, vamos a ver la programación básicamente desde sus primeras bases, que vamos a comenzar ya sea el día de hoy o el día de mañana, hasta el punto más complejo, que es donde ya vamos a estar viendo comandos un poco más, eh, vamos a llamarle complejos, profesionales, para realizar programas. Ahora bien, también algo muy importante que hay que destacar antes de iniciar acá en la clase, y es lo siguiente. Por favor, les encargo bastante que no se vayan a estar copiando las tareas. ¿Por qué les digo esto? Porque al principio todos iniciamos bien contentos haciendo todas las tareas porque están fáciles, pero a medida de que esto se va tornando más difícil, entonces ahí empieza, pues como dicen, el copiar las tareas. Y no me vayan a dejar mentir, los años que tengo acá, la experiencia me lo dice que esta clase es donde más se copian, pero al final los únicos que se mienten son los mismos alumnos que piden copia. Y el único que está aprendiendo es el alumno que está haciendo los programas por sí mismo. ¿A qué me refiero? Porque yo en el examen, cuando coloco el examen, ahí me doy cuenta totalmente quién es el que sabe y quién no. Y me doy cuenta porque el examen no contrasta las tareas que entregó. Entonces, en ese punto, por favor, tenerlo en cuenta y que yo sí me doy cuenta rápido quién se copia y quién no. Y sobre todo, muy importante, porque en programación el código que usted crea es un reflejo de la forma en que usted piensa. Es decir, no todos vamos a pensar exactamente igual, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros podemos crear nuestros programas de diferente forma. Al final, el punto importante acá es que ese programa funcione. ¿Cómo lo va a hacer funcionar? Eso sí, no lo sé, pero hay que hacerlo funcionar. Como siempre hago yo la anécdota y la analogía de escalar una montaña, ¿sí? Eso siempre lo tomo en cuenta para que usted se pueda dar una idea de qué es lo que se le espera en este año. Porque como siempre he dicho, en computación siempre hay un sendero que va directamente hacia la cima de la montaña. Usted sigue el sendero y no se va a perder para nada. En programación no hay senderos subir, que seguir para subir a la montaña. Usted mismo tiene que hacer su propio sendero y subir hasta allá arriba. ¿Qué es lo que pasa y se da muchas veces en otros colegios? Y eso lo digo porque yo lo viví como estudiante y lo he visto que se da. Y es que muchas veces en programación lo que se hace y se le enseña al alumno de la siguiente manera. El profesor hace el programa, el código completo, y el alumno solamente lo tiene que copiar. Si el alumno copia exactamente el código como lo hizo el profesor y funciona el programa, ya tiene sus puntos. Y por lo tanto, al final, el que se está engañando no es el profesor, sino que es el alumno, porque no está aprendiendo absolutamente nada, está aprendiendo a copiar. Ahora imagínense qué es lo que pasa de esta forma. Imagínense, siempre tomando en cuenta la montaña, que usted siempre va a seguir el sendero que el profesor le trace, ¿sí? El profesor obviamente nunca va a estar toda la vida a la par suya enseñándole lo que tiene que hacer usted. Va a llegar un momento donde usted se va a encontrar con una gran montaña usted solo y no va a tener quien le ayude. Entonces, en ese punto es donde usted tiene que sacar por su propia cuenta sus conocimientos y ver cómo crea su propio sendero para subir. Y es que así es la vida. En la vida nunca, nunca vamos a estar todos siempre al lado de alguien que nos ayude. Pues en algún momento nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, pues ya no van a estar y nos toca a nosotros luchar por nuestra propia cuenta. Entonces, a partir de ahí, quiero que todos y cada uno de ustedes aprendan a trabajar solos para que en algún momento, cuando se les presente una situación similar, ustedes sepan qué hacer y no se opaquen ante la situación, ¿sí? Ese es el punto a que yo quiero llegar acá el día de hoy. Que ustedes, por favor, aprendan a hacer sus trabajos, sus programas por su propia cuenta. Estén malos, estén buenos, no importa. Al final, cada vez que usted entrega un programa, aunque esté malo, usted mismo va a ir aprendiendo y va a ir entendiendo cómo es que funciona esto. Ok, vamos a pasar ahora al siguiente punto, que ya que dejamos a un lado los videos, ya más o menos que sabemos que son los lenguajes de programación. Y otro punto que quería tocar sobre este último video que vimos, en lo que estábamos hablando de los software que obviamente ya sabemos que sirve para crear otros programas y ustedes lo pudieron ver. También con el paso del tiempo,
estos programas fueron evolucionando para que el ser humano le sea mucho más fácil de redactar los códigos, pero aún así la computadora lo siga entendiendo, ¿sí? Porque al inicio, como usted también se dio cuenta, ¿verdad? Al inicio básicamente era muy tedioso, era muy difícil poder hacer entender que la computadora entendiera, perdón, lo que nosotros estábamos tratando de decir. Antes la información no se entraba por programas ni por teclados, sino que eran por medio de tablas de madera que estaban perforadas como uno introducía la información a la computadora. Y la computadora se tardaba entre 2 semanas a 3 semanas en devolverle a usted la respuesta, solo con decirle algo. Las primeras computadoras que aparecieron en la historia, si usted quería hacer, por ejemplo, una suma de 5 números, usted metía su información en esas tablas de madera o tarjetas perforadas, como se le conocían, lo metía en la computadora y esa computadora en 3 semanas le daba la respuesta de cuánto era la suma total de esos 5 números que usted estaba sumando. Entonces, solo para que se den una idea de la lentitud de aquellas máquinas, ¿verdad? Obviamente funcionaban, pero tardaba una enormidad en darle una respuesta. Ahora imagínense usted saca la calculadora en su computadora y le da la respuesta en cuestión de milisegundos, ¿verdad? Entonces, para que usted se dé cuenta cómo ha avanzado la tecnología y cómo hemos pasado de algo tan lento a algo ya más eficiente y rápido en nuestros días. Bueno, ahora sí, ya dejando a un lado el tema de los software, de programación, de los lenguajes, ya sabemos a qué nos estamos enfrentando y qué es lo que vamos a ver. Ahora sí vamos a empezar con la base, desde cero, y es que para poder aprender y entender la programación, necesitamos entender un concepto muy básico que se le conoce como algoritmos, y es lo que vamos a ver en este momento. Si el día de hoy no logro terminar eh, esta diapositiva, la vamos a ver el día de mañana. Vamos entonces con la diapositiva del día de hoy. Permítanme un momentito. Ok, vamos entonces con lo que sería la diapositiva. Ok, nuestro primer tema con el cual iniciamos este camino arduo de la programación son los algoritmos, ¿sí? Vamos a pasar primero a conocer qué es un algoritmo. Dice, origen. Deriva de la traducción al latín del apellido del matemático y astrónomo árabe Mohamed al-Khwarizmi, en la palabra algoritmos, posteriormente conocido como algoritmo. Y en este punto quiero yo dejar algo claro. Puede decirle a usted algoritmo o le puede decir algoritmo, ¿sí? Por lo general, hoy en día es algoritmo con T, pero hay gente que todavía le sigue diciendo algoritmo con S, pero bueno, todavía se pasa ese término. Dice, el interés de él era resolver ciertos problemas de aritmética y desarrolló un número de métodos para hacerlo. Estos métodos serán presentados como listas de instrucciones específicas, muy parecidos a una receta, y su nombre se asoció a tales métodos. Ok, dice a Al-Khwarizmi, o a Mohamed Al-Khwarizmi, hasta el nombre es un poquito, apellido un poquito extraño de pronunciarlo, se le considera el padre de la algoritmia, ciencia que trata los algoritmos, conjuntamente con Euclides. Ok, la algoritmia es la ciencia que estudia los algoritmos. Y ojo, muy importante acá tener en cuenta porque algunos a veces piensa uno de que es la programación, la ciencia que estudia los algoritmos y eso no es así, es la algoritmia. Ok, este señor que usted ve del lado derecho es muy famoso. Yo creo que usted en algún momento lo vio, ya sea en el libro de matemáticas de alguno de sus papás, de alguno de sus hermanos, ¿sí? Ya mayores, que ese es el famoso señor que aparece en los libros de Baldor, ese libro de matemática. Él es el que prácticamente pues dio origen a la creación de los algoritmos. Así que, pues, es muy popular este señor en lo que es en la ciencia de las matemáticas, ¿verdad? Y también dentro de la programación, pues se considera pues el padre de la algoritmia o de los algoritmos, ¿verdad? El famoso Baldor, o bueno, libro de Baldor, pero realmente es Mohamed Al-Khwarizmi. Aunque se le conoce también con otro nombre, pero el original siempre ha sido este. Bueno, vamos entonces con el siguiente punto. Algoritmos. Aquí ya vamos a entrar en materia de qué es un algoritmo. Dice, definición. Y ojo, muy importante a esta definición. Dice, es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos.
Método para resolver un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos. Y un poquito más abajo nos indica a qué se refiere cada uno de esos aspectos. Por ejemplo, dice preciso, indica el orden de cada paso. Es decir, tenemos que estar indicando, o sea, pues, qué se va a realizar en cada paso. Definido, si se sigue el algoritmo varias veces, debe producir el mismo resultado. Es decir, es como cuando usted marca una ruta de su casa hacia el colegio. Es una ruta que siempre, siempre hace todos los días. Y esa ruta, no importa si usted la hace o la hace otra persona, le tiene que llevar al mismo resultado o hacia el mismo punto u objetivo, ¿verdad? Finito, tiene fin, un número definido de pasos. Y eso es muy importante también a tener en cuenta, ya que un algoritmo nunca, nunca puede tener pasos infinitos. Siempre tiene que llegar a un fin. Eso sí, puede ser que usted haga, por ejemplo, 1.000.000 de pasos, pero no va a poder pasar de ese millón, aunque sea 1.000.000 de pasos. Un algoritmo puede tener 1.000 pasos, pero no puede tener 1.001, ¿sí? A eso me refiero. Los pasos tienen que ser prácticamente finitos. No podemos excedernos de esa cantidad. Eh, Luego, del lado derecho, tenemos las propiedades. Propiedades que caracterizan a un algoritmo. Por ejemplo, dice que debe de tener un inicio. Un algoritmo siempre, siempre debe tener un inicio. O se caracteriza por eso. Pasos individuales. Los pasos individuales por lo general siempre van enumerados. Van indicando el orden de cada paso que se debe de seguir en el algoritmo. No debe ser ambiguo. Y esa palabra ambiguo yo lo he marcado ahí claramente en rojo porque lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, lo vamos a profundizar un poco más para que sepamos muy bien a qué nos referimos con ambiguo, ya que es muy importante esto. Dice, siempre se sabe qué acción tomar. En un algoritmo, siempre, siempre, después de hacer un paso o realizar un paso dentro del algoritmo, tenemos que saber qué vamos a hacer al siguiente paso desde ya. Debe tener un fin o terminación, como les había indicado. Los pasos deben de ser finitos, aunque haya 1.000.000 de pasos, pero siempre tiene que tener un fin, ¿verdad? No puede ser infinito. Debe dar alguna indicación de haber logrado el objetivo o no. Bueno, este último punto a veces, pues, yo lo he colocado, pero sin embargo hay algunos pues, que no lo ponen o lo dejan por alto, ¿verdad? Aunque realmente el dar una indicación, el dar un aviso, un mensaje de que se logró el objetivo o que llegó al punto, pues eso es relativamente, podemos llamarle, pues, imprescindible, ¿verdad? O sea que no es necesario colocarlo en algunos casos. Y por último, en general, no requiere que dé una respuesta correcta. Eso también es muy importante. Eh, el algoritmo no precisamente tiene que darle una respuesta correcta o positiva, como le quiera llamar. El camino se puede trazar, ¿sí? El camino se puede trazar, pero nunca el resultado siempre tiene que ser el esperado o el adecuado. Por ejemplo, es como que usted haga un algoritmo de ir de acá, de su casa al dentista, a que le saquen una muela. Obviamente el camino lo traza el camino de su casa hacia lo que sería el dentista o la clínica del dentista. Pero el resultado al final no va a ser positivo para usted porque le están sacando las muelas, ¿verdad? Obviamente le va a doler cuando le empiecen a sacar cada una de las muelas y pues la ruta está trazada, pero el resultado para usted no ha sido el más agradable en el sentido de que en algún momento pues le dolió la extracción, ¿verdad? A eso me refiero. La ruta se traza, pero el resultado puede ser que no sea el que usted espere, pero pues el camino está trazado. Ok, continuamos con el siguiente punto. Y esto, con esto vamos a finalizar y aquí vamos a dejar nosotros lo que sería nuestra presentación del día de hoy. El día de mañana continuamos con la presentación. Dice, diferencias entre instrucciones ambiguas y específicas. Y aquí tenemos un par de instrucciones que yo quiero que usted analice muy bien. Tenemos en primera instancia la primera que dice agregue un poco de sal y abajo tenemos agregue 5 gramos de sal. Mi pregunta para ustedes es la siguiente. Para ustedes, entre esas dos, ¿cuál es la instrucción que es más precisa en lo que se está indicando?
¿Cuál es la instrucción más precisa entre esas dos? Agregue 5 gramos de sal. Ok, gracias, muy amable. Así es, como dice su compañera, agregue 5 gramos de sal. Esa es la instrucción más específica porque ya nos está dando un dato, una cantidad que tenemos que respetar para poder realizar la acción. Ahora bien, agregue un poco de sal. Obviamente eso es totalmente ambiguo. Imagínese que usted pues vive en viene de una familia donde obviamente se dedica a la exportación de sal o a la venta de sal. Para usted un poco puede ser un costal de sal, ¿verdad? Entonces, mientras para nosotros puede ser así como quien dice la medida con nuestras manos, para cualquier otro puede ser incluso hasta un cubetazo de sal. O sea, esa palabra poco de sal se entiende de diversas formas dependiendo del contexto en donde se encuentre la persona. Vamos con las siguientes dos instrucciones. Dice, si el número es grande, réstele 5. Si el número es mayor a 200, réstele 5. Mi pregunta, ¿cuál de esas dos instrucciones es la ambigua? Si el número es mayor a 200, réstele 5. Así es, gracias. Si el número es mayor, es más grande, réstele 5. Ok. Muy importante en eso, porque esto es ambiguo. Porque el número mayor, para mí, puede ser incluso hasta un número negativo. Yo puedo tomar el -10 como un número mayor y a partir del -10 se puedo empezar a restar otros números negativos. O bien puedo colocar, por ejemplo, incluso hasta un número decimal. Por ejemplo, el 1.5, ¿verdad? Y de ahí restar 5. Entonces, esa primera expresión es la ambigua porque para nosotros, cualquier número que tomemos puede ser un número mayor o el más grande. Puede ser hasta un número negativo, obviamente número positivo, e incluso hasta un número decimal. Así que ahí no está bien especificado. Ahora en la segunda instrucción está más claro que dice que si el número es mayor a 200, réstele 5. Y yo sé que todos los números mayores a 200 son 201, 202, 3, 4, 5, etcétera, hasta donde yo quiera, ¿verdad? Pero ya tenemos un parámetro que especifica a partir de dónde podemos empezar a restar. Vamos con las últimas dos instrucciones. Dice, avance unos metros, cruce y avance otro poco. Avance 250 metros, cruce a la derecha y avance 50 metros. Pregunta, ¿cuál es la específica en esas dos instrucciones? Avance 200 metros, cruce a la derecha y avance otros 50 metros, profesor. Ah, así es, gracias, muy amable. Ok. En nuestra primera observación, ¿verdad? Obviamente esto estamos iniciando. En nuestra primera observación, podemos decir de que la segunda instrucción es la específica, ¿sí? Sin embargo, si nosotros nos queremos poner más tediosos, podemos decir que esa no es la específica, ya que pues tiene ciertos puntos de ambigüedades que vamos a dar a conocer a continuación. Primero vamos a detener esta conferencia ya que pues, se nos acaba el tiempo. Vamos a volver a ingresar con cámaras encendidas, por favor, ya solo para especificar, resolver esta última de acá y pasar a asistencia. Así que por favor, por el mismo link, si fueran tan amables.